Álvaro Herrera caminaba por el puente de Triana con la mirada perdida en el reflejo del río Guadalquivir. Era una tarde inusualmente cálida de marzo, y la ciudad ya empezaba a vestirse de feria. Farolillos en los balcones, pasos de sevillanas que resonaban a lo lejos, y un olor suave a jazmín que flotaba en el aire. A pesar de todo ese color, Álvaro solo veía gris. Llevaba semanas atrapado en un bucle de reuniones fallidas, pérdidas económicas, y un vacío existencial que ni el mejor vino de Rioja lograba llenar. Justo cuando estaba a punto de encender un cigarrillo, una figura apareció corriendo entre la gente. Un chico, no mayor de 12 años, con una camiseta desgastada y zapatillas que habían visto demasiados veranos. El chico tropezó, miró hacia atrás con urgencia y luego, como por impulso, chocó con Álvaro. En ese instante, dos sombras emergieron de una esquina del puente, hombres corpulentos con gorras y ojos de hielo. Álvaro no alcanzó a reaccionar cuando sintió un fuerte empujón en la espalda. El agua estaba helada. El golpe contra la superficie del río le robó el aliento. Se hundió, luchando contra el peso de su propia ropa y el pánico que crecía en su pecho. Entonces, algo lo sujetó del brazo. Entre burbujas y confusión, distinguió el rostro del niño. Con una fuerza que no correspondía a su tamaño, lo arrastró hacia una de las columnas del puente, donde una escalera de hierro oxidado permitía subir. Juntos, jadeando, salieron del agua. Ya en tierra firme, Álvaro se desplomó sobre el adoquinado mojado. El niño también respiraba agitado, pero lo observaba con una mezcla de preocupación y orgullo. ¿Está bien, señor?, preguntó con acento andaluz marcado. Álvaro asintió, incapaz de hablar. Durante un largo minuto ninguno de los dos dijo nada. Luego, el chico se levantó de un salto. «Me tengo que ir», dijo apresurado. «No me vio, ¿vale? Nadie me vio aquí». Y sin esperar respuesta, desapareció entre la multitud de turistas y locales, mojado, temblando, y aún sin entender del todo qué había pasado. Álvaro se quedó mirando hacia el lugar por donde el niño se había ido. ¿Quién era? ¿Por qué lo había salvado? ¿Qué hacían esos hombres siguiéndolo? En su mente, las preguntas se amontonaban sin orden ni respuesta. De camino a casa, después de cambiarse de ropa y con una copa de vino en la mano, volvió a repasar mentalmente la escena. Recordaba especialmente la mirada del chico, tan decidida como asustada. No era una mirada cualquiera. Algo en ella le resultaba familiar. Pero era absurdo. Él no conocía a ningún niño. No tenía hijos. O al menos eso siempre había creído. Al día siguiente, por primera vez en semanas, Álvaro se levantó temprano y fue directamente a la comisaría más cercana. No para denunciar, sino para preguntar. ¿Había algún informe? ¿Alguna cámara que hubiera captado lo ocurrido en el puente? Pero no obtuvo más que miradas confusas y un «No hay nada en el sistema, señor». La ciudad seguía su curso. Los bares abrían sus terrazas. Los abuelos jugaban a las cartas en las plazas. Y Sevilla se preparaba para la llegada de la primavera. Pero Álvaro sentía que algo había cambiado. Algo pequeño, quizás insignificante para el resto del mundo, pero profundo en su interior. No era solo la deuda de haber sido salvado, era esa incómoda sensación de que acababa de cruzarse con alguien que iba a alterar su vida más de lo que imaginaba. Y no se equivocaba. Álvaro volvió al puente de Triana 3 días seguidos, a la misma hora. Se sentaba en un banco junto a un puesto de castañas y fingía leer el periódico, aunque sus ojos rastreaban cada rincón. Esperaba ver nuevamente al niño que le había salvado la vida. No solo para agradecerle, sino porque algo dentro de él le decía que no debía dejarlo escapar. En la tercera tarde, mientras el sol caía sobre los tejados anaranjados de Sevilla, lo vio. El niño salía de una panadería con una bolsa de papel en la mano. Caminaba con pasos rápidos,
casi escondiéndose entre los viandantes. Álvaro se levantó con cuidado, intentando no parecer sospechoso, y lo siguió a distancia. El chico giró por la calle Betis y se detuvo frente a un viejo edificio de 3 plantas. Tocó el timbre y, tras una pausa, la puerta se abrió. Una mujer mayor de cabello blanco recogido en moño apareció en el umbral. Sonrió al niño y lo abrazó con ternura. Desde el otro lado de la calle, Álvaro sintió algo moverse en su pecho. Aquella escena, tan cotidiana y simple, le pareció de una intimidad dolorosa. Y entonces, lo escuchó. El niño, antes de entrar al edificio, gritó: «Doña Remedios, hoy conseguí pan sin tener que correr». Y en ese instante, sin querer, el periódico que llevaba Álvaro se deslizó de sus manos. El ruido alertó al chico, que giró la cabeza y lo vio. Durante unos segundos, se quedaron mirándose. Álvaro levantó la mano, intentando parecer amistoso. El niño no huyó. En cambio, cruzó la calle con cautela. «¿Me está siguiendo?», preguntó con una mezcla de recelo y curiosidad. Álvaro, sorprendido por la franqueza, sonrió. «Quería darte las gracias. Me salvaste la vida. Al menos déjame invitarte a un zumo o algo caliente». El chico dudó un instante. Luego asintió. Se sentaron en una pequeña terraza cercana. Álvaro pidió 2 chocolates calientes con churros. Y el camarero, sin hacer preguntas, les trajo también un vaso de agua para cada uno. El niño bebía con ganas, sin quitarle los ojos de encima. «¿Cómo te llamas?», preguntó Álvaro. «Diego», respondió el chico. «¿Y usted?». «¿Y usted?». Álvaro. Se hizo un silencio. Diego miró sus manos, luego dijo: «Mi madre se llamaba Claudia. Murió hace 3 años». La mención fue tan repentina que a Álvaro se le heló la sangre. Ese nombre, Claudia. Durante un momento, su mente navegó hacia el pasado. Una mujer de cabello rizado, ojos brillantes, carcajadas en una noche de feria. No podía ser. «¿Claudia qué?», preguntó con voz ahogada. Diego levantó la vista. «Claudia Medina». Álvaro se quedó inmóvil. El nombre completo. Era ella. «Yo conocí a una Claudia Medina», murmuró. «Hace mucho». Diego lo observó con más intensidad. «Mi madre siempre decía que mi padre se llamaba Álvaro. Nunca lo conocí. Solo tenía su nombre y una historia. Que era un hombre bueno, pero perdido». Las palabras cayeron como piedras sobre la mesa. Álvaro tragó saliva. No podía ser coincidencia, pero tampoco podía asumirlo tan pronto. Quizás solo era un nombre compartido. Quizás no. Cuando Diego terminó su chocolate, se levantó. «Gracias por el desayuno de tarde», dijo. «No suelo confiar en desconocidos, pero usted me cae bien». Y antes de alejarse, añadió con una sonrisa casi desafiante: «Además, me parece justo. Yo le salvé una vez. Tal vez usted me devuelva el favor algún día». Álvaro se quedó solo, con el corazón golpeando fuerte. El nombre Claudia seguía rebotando en su cabeza. Y la idea imposible, la locura, empezaba a parecer inevitable. Álvaro no durmió esa noche. El nombre de Claudia, las palabras de Diego, la posibilidad, todo giraba en su cabeza como una noria descontrolada. A la mañana siguiente, aún con el sabor amargo del insomnio en la boca, se dirigió al archivo civil del ayuntamiento. Había demasiadas dudas que no podía ignorar. Con ayuda de un funcionario mayor, uno de esos hombres que aún escriben con pluma y tutean con elegancia, Álvaro consiguió acceder al certificado de defunción de Claudia Medina. Murió 3 años atrás en el Hospital Virgen del Rocío, por un fallo hepático. Su dirección de residencia coincidía con el edificio donde vivía Diego. Álvaro se sintió mareado. La mujer que había amado,
a quien había dejado cuando era joven y ambicioso, había vivido y muerto a escasos kilómetros de él, sin que él lo supiera. Decidió volver al barrio de Diego, esta vez con otro enfoque. Entró en la pequeña frutería de la esquina y preguntó por doña Remedios. La dependienta, una mujer regordeta con voz dulce, le indicó el piso sin hacer preguntas. La señora ya no ve bien, pero tiene corazón de madre, dijo sonriendo. Álvaro subió por la vieja escalera de mármol desgastado y tocó la puerta del tercero B. Doña Remedios abrió con un bastón en una mano y gafas gruesas colgando del cuello. ¿Álvaro?, preguntó, con una mezcla de asombro y algo más. ¿Ternura? Soy yo, dijo él, con la voz entrecortada. La mujer le invitó a pasar sin decir nada más. El piso olía a lavanda y sopa recién hecha. En las paredes, fotos antiguas en blanco y negro convivían con dibujos infantiles pegados con cinta. Sabía que algún día vendrías, dijo ella finalmente, mientras servía 2 tazas de manzanilla. Claudia me hablaba de ti. Siempre pensó que, en el fondo, no habías desaparecido del todo, que solo estabas esperando. Álvaro bajó la mirada. Yo no sabía, ni que ella estaba aquí, ni que había tenido un hijo. Remedios lo miró con compasión. No te culpo. Claudia nunca quiso molestarte. Pero Diego, es tu imagen, Álvaro. A veces lo veo caminar y siento que estoy viendo al joven arrogante que venía a buscarla los veranos. El silencio llenó la habitación por un instante. Luego, ella sacó una caja de madera del aparador. Dentro, había fotografías. Claudia en la feria. Claudia embarazada. Claudia con un bebé en brazos. Y una en particular, una foto gastada, de Claudia y Álvaro abrazados frente al río. Hacía casi 13 años. Álvaro la sostuvo con manos temblorosas. ¿Por qué nunca me lo dijo? Remedios suspiró. Porque te vio marcharte sin mirar atrás. Porque pensó que era mejor criar sola a un hijo que rogar amor. Él asintió. No podía discutirlo. No podía negar que, en su juventud, había sido cobarde. Cuando se despidió, ya caída la tarde, Remedios le tomó la mano. No te estoy pidiendo que hagas nada, Álvaro. Solo no desaparezcas otra vez. No, Dot. Álvaro bajó las escaleras con la sensación de cargar una vida entera sobre los hombros. Caminó sin rumbo, con la caja de fotos bajo el brazo. En un parque cercano, se sentó en un banco y repasó una a una las imágenes. Y ahí, entre tantas caras, vio algo que lo dejó sin aire. Un dibujo hecho por Diego, con lápices de colores, un hombre de traje, una mujer de pelo rizado, un niño en medio. Debajo, escrito con letra infantil, se leía: mi familia, aunque aún no lo sepan. El dibujo seguía en sus manos, arrugado por el temblor de sus dedos. Álvaro no supo cuánto tiempo había estado sentado en aquel banco del parque, viendo cómo el sol se escondía tras los naranjos. Esa frase escrita por Diego, mi familia, aunque aún no lo sepan, le retumbaba en el pecho como una verdad que no quería oír, pero que ya no podía ignorar. Al día siguiente, vestido más informal que de costumbre, se presentó en el colegio público del barrio. Fingió ser un tío lejano y preguntó por Diego en la secretaría. La recepcionista, tras algunas dudas, accedió a mostrarle la lista de tutores legales. Y ahí estaba: Remedios Fernández, abuela adoptiva. No había padre registrado. Salió del edificio con una mezcla de culpa y urgencia. Caminó hasta la plaza más cercana, donde ya se llenaban las mesas al aire libre con padres que recogían a sus hijos. Y entonces lo vio. Diego salía del colegio con una mochila vieja al hombro, saludando a unos compañeros. Álvaro cruzó la calle sin pensarlo. Diego, lo llamó. El niño se dio la vuelta, algo sorprendido. ¿Otra vez usted? Sí. Necesito hablar contigo.
Diego frunció el ceño. Álvaro dudó. Respiró hondo. Creo que soy tu padre. El niño se quedó helado. Los coches seguían pasando a su alrededor, pero el mundo se congeló entre los dos. Diego bajó la mirada. Mi madre decía que mi padre era alguien que una vez quiso mucho, pero que eligió otra vida. ¿Y se equivocó?, murmuró Álvaro. O tal vez... No supe elegir. Fueron a sentarse a un banco de la plaza. Diego jugaba con el cordón de su mochila. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años? Álvaro bajó la voz. Porque me salvaste la vida. Porque tu madre fue alguien muy importante para mí. Y porque te vi. Y vi mis propios errores. ¿Y qué va a hacer?, preguntó Diego sin mirarlo. No lo sé. No quiero forzar nada. Solo estar cerca, si tú me dejas. Diego no respondió enseguida. Luego se levantó. Si de verdad quiere estar, venga mañana al partido. Jugamos contra el San Felipe. Yo soy portero. Álvaro sonrió, conteniendo una emoción que le llenaba el pecho. ¿A qué hora? A las 10. Campo del barrio. Al día siguiente, Álvaro llegó puntual. Se sentó entre madres con termos de café, padres con bufandas del equipo. El campo de tierra tenía charcos y porterías oxidadas, pero la pasión de los niños era auténtica. Diego, con un jersey verde demasiado grande, defendía con uñas y dientes. En el minuto final, el rival tiró con fuerza. Diego se lanzó al suelo, atrapó el balón y se levantó cubierto de barro. Sus compañeros corrieron a abrazarlo. Álvaro aplaudía entre la gente, con los ojos húmedos. Al terminar, Diego se acercó. ¿Vio la parada? Vi a un héroe, respondió Álvaro. El niño sonrió de lado. Bueno, si quieres seguir viniendo. La próxima semana jugamos contra el San Juan. Estaré ahí, dijo él sin dudar. Y cuando se despidieron, Diego volvió la cabeza y gritó desde lejos. Y esta vez traiga bocadillos, que los suyos seguro son mejores que los de Doña Remedios. Álvaro rió, y por primera vez en años sintió que pertenecía a algo real, pero en su interior sabía que todavía quedaba mucho por reparar, y que el pasado aún guardaba heridas que no se cerraban con aplausos desde la grada. El domingo siguiente llegó con cielo encapotado y olor a tierra mojada. Las aceras de Sevilla, aún brillantes por la lluvia nocturna, reflejaban las farolas y las hojas de los plátanos caídas. Álvaro, como nunca antes, había madrugado. Esta vez no para revisar cifras ni asistir a reuniones, sino para cumplir una promesa. Preparó unos bocadillos sencillos pero hechos con cuidado. Tortilla de patatas, jamón serrano y queso manchego, envueltos en papel de horno, con su nombre escrito en cada uno. También metió unas servilletas, un pequeño termo con chocolate caliente y una bolsa de caramelos blandos. No sabía muy bien por qué, quizás, porque recordaba que de niño siempre se le antojaban después de un partido. Llegó al campo 5 minutos antes de que comenzara el partido. Era un campo de tierra, rodeado por una verja oxidada y bancos de madera vieja. Las madres se agrupaban bajo paraguas grandes. Algunos padres bromeaban mientras repartían churros en un tupper. Álvaro, con su abrigo largo, se sentía fuera de lugar, pero se obligó a quedarse. Cuando Diego lo vio desde la portería, alzó una mano con naturalidad. No fue una gran sonrisa ni una carrera entusiasta, pero sí una señal. Una grieta en el muro. Durante el descanso, el niño se le acercó jadeando. ¿Trajo los bocadillos? ¡Por supuesto!, dijo Álvaro extendiéndole uno con el nombre escrito. Diego lo miró sorprendido. ¿Es para mí solo? Sí. Y hay más. Pero este lleva tu nombre. El niño se sentó en el bordillo. Quitó el envoltorio y le dio un mordisco largo. Vale. Están mejor que los de Remedios. Pero no se lo diga. Ambos rieron. La risa fue breve, pero tan sincera que por un momento,
Álvaro sintió que el mundo encajaba. El partido terminó con una derrota para el equipo de Diego. Pero nadie parecía triste. Los niños se empujaban con complicidad, cubiertos de barro y risas. Álvaro esperó, recogiendo envoltorios y repartiendo caramelos con una torpeza encantadora. Remedios, sentada con su manta de lana y un termo, le sonrió de lejos como si aprobara su esfuerzo. De camino a casa, Diego caminó junto a él, pateando piedras. ¿Siempre fue tan serio?, preguntó de pronto. ¿Yaú? Sí. En la oficina. Debe estar todo el día con cara de que el mundo se va a acabar. Álvaro se echó a reír. Sí, probablemente sí. Pero tú me estás cambiando esa cara. Cuando llegaron al edificio, Remedios abrió la puerta con su bastón. Hoy hay caldo. Entren antes de que se enfríe. En la mesa redonda del comedor, decorada con un mantel de flores y un centro de higos secos, compartieron el almuerzo como si llevaran años haciéndolo. Álvaro, con la chaqueta colgada en el respaldo, peló una naranja para Diego mientras escuchaban la radio que sonaba de fondo con boleros antiguos. Después, Diego fue a su cuarto y regresó con una caja de cartón forrada con papel de regalo usado. Mamá guardaba esto para usted. Dijo que si algún día volvía, tenía que dárselo. Álvaro sintió un vuelco en el pecho. Abrió la caja con cuidado reverente. Dentro había un puñado de cartas. La letra de Claudia era como la recordaba. Firme, con bucles elegantes. No estaban enviadas. Eran cartas que ella había escrito sin destino, como si quisiera vaciar el corazón sin esperar respuesta. Había una carta por cada año de vida de Diego. En algunas le contaba pequeñas cosas. El primer diente. La primera vez que dijo papá sin saber a quién llamaba. En otras, hablaba de la tristeza de no poder darle más, del miedo a fallarle, pero también de la fuerza de verlo sonreír cada mañana. Álvaro las leyó en silencio, con las manos temblorosas. Una carta, más reciente, lo hizo detenerse. Estaba fechada justo un año antes de su muerte. No te escribo para pedirte nada. Solo para que sepas que Diego tiene tus ojos, que cuando se enfada frunce el ceño igual que tú. Que si un día decides mirar atrás, aquí estaremos, sin reproches, con todo por construir. Álvaro cerró los ojos. Sostenía la carta contra su pecho como si fuera una tabla de salvación. Remedios. Desde el otro lado de la mesa, no dijo nada. Solo extendió su mano y la apoyó con suavidad en su hombro. Diego, que lo observaba desde el umbral de la puerta, se acercó lentamente. ¿Está llorando? No, murmuró Álvaro. Estoy recordando. Y entonces, sin planearlo, se arrodilló frente al niño. Perdóname por no haber estado antes. Pero si tú me dejas, quiero estar ahora. Perdóname por no haber estado antes. Diego no respondió con palabras, solo lo abrazó. Fuerte. Con esa intensidad que los niños reservan para cuando sienten que, al fin, son vistos. Esa noche, Álvaro se quedó a dormir en el sofá. No porque no tuviera hotel, ni casa con sábanas de seda, sino porque en ese pequeño piso con olor a puchero, había algo que no encontraba en ningún otro lugar. Pertenencia. Pasada la medianoche, Diego se despertó con una pesadilla. Lo encontró en la cocina, calentando leche con cacao. ¿También sabe hacer chocolate?, preguntó entre bostezos. Aprendí esta noche, respondió Álvaro, y lo acunó, como quien empieza una vida nueva, justo donde terminó la anterior. Pero lo que Álvaro aún no sabía era que el mayor gesto de amor aún estaba por llegar. Los días siguientes transcurrieron como si el tiempo caminara con cuidado de no romper nada. Álvaro empezaba y terminaba sus días en aquel piso de Triana, donde las paredes tenían grietas pero el aire estaba lleno de algo que él nunca había tenido: calor humano. Cada tarde ayudaba a Diego con los deberes, aunque a veces se perdía con las reglas gramaticales nuevas. En la cocina,
Remedios le enseñaba a preparar lentejas como lo hacía Claudia. Y Álvaro, aunque torpe, escuchaba con devoción. En las noches, leía cuentos a Diego hasta que el niño se quedaba dormido con la cabeza apoyada en su brazo. Una tarde, Diego volvió del colegio con una hoja arrugada. Era un formulario del centro. Dice que hay que apuntar quién puede venir a la reunión de padres. ¿Y tú qué pusiste? Pues, no sabía. ¿Puede venir usted? Álvaro lo miró, con el corazón encogido. Sí, claro que sí. Pero no bastaba con estar presente. Álvaro sabía que si quería formar parte de verdad, tenía que hacerlo de manera legal. Con la ayuda de una abogada de confianza, inició los trámites para la tutela compartida. Remedios, aunque al principio dudosa, terminó apoyándolo. Claudia te habría perdonado. Y Diego te está esperando hace años. Un sábado por la mañana, fueron juntos al registro civil. Diego, nervioso, se puso una camisa de cuadros y sus zapatillas favoritas. Álvaro, en cambio, no llevaba traje, solo una chaqueta azul clara y un pañuelo que pertenecía a Claudia. Remedios se quedó fuera, rezando en silencio. Cuando la funcionaria les entregó los papeles para firmar, Diego preguntó, ¿esto qué significa exactamente? Álvaro se agachó a su altura. Significa que te elijo, que no importa el pasado. Quiero ser tu padre. Si tú me aceptas. Diego asintió. Yo también lo elijo a usted. Firmaron. No hubo aplausos ni música épica, pero en el corazón de Álvaro, algo se asentó como nunca antes. Pertenecer. De regreso a casa, pasaron por el campo donde Diego entrenaba. Estaba vacío. Álvaro le lanzó el balón. A ver si mejoras ese disparo. Diego lo intentó, pero falló. ¡Sigo siendo mejor en matemáticas!, gritó. «Y yo en hacer bocadillos», respondió Álvaro, riendo. Esa noche, Álvaro subió una caja al armario de Diego. Dentro, guardó las cartas de Claudia y una nota suya. No puedo cambiar lo que no hice, pero haré todo por estar en lo que viene. Antes de apagar la luz, Diego preguntó, ¿cree que mamá nos ve desde algún sitio? Álvaro lo abrazó. No tengo dudas. En la ventana, la lluvia comenzaba a caer de nuevo. Pero esta vez, no era amenaza. Era promesa. Y así terminó una historia que comenzó con un río, una deuda y un niño invisible, y que acabó con una familia construida no por sangre, sino por decisión. A veces, los momentos más significativos de nuestra vida llegan sin hacer ruido, como una carta olvidada, como una mirada que por fin encuentra respuesta. Ver a un hombre que solía vivir entre trajes caros y silencios profundos arrodillarse ante un niño con los ojos de su madre, es presenciar algo más que un reencuentro. Es ver cómo el amor repara lo que el tiempo había roto. Si esta historia te ha tocado el corazón, escribe un 1 en los comentarios. Si no fue así, o si tienes algo que aportar para que contemos mejor, pulsa 0. Nos importa lo que piensas, porque al final esta no es solo la historia de Álvaro y Diego, es también la historia de muchas personas que, por miedo, orgullo o simplemente por no saber cómo, dejaron ir algo que era suyo. Pero siempre hay un momento para volver. Siempre hay una puerta que puede abrirse, si alguien se atreve a tocar. El mensaje es claro. La vida no se mide por lo que se tiene, sino por con quién se comparte. Y no hay título, fortuna ni éxito que supere el valor de un niño que te llama papá por primera vez. A veces, lo que más necesitamos no es que nos perdonen, sino que nos den la oportunidad de reparar. Porque todos, incluso aquellos que han fallado, merecen una segunda oportunidad. Como ese farol que alguien deja encendido por si acaso otro regresa. Un gesto sencillo, un bocadillo compartido. Una carta escrita con el corazón. Una firma en silencio puede transformar destinos enteros. La familia no siempre nace del vientre. Muchas veces, se construye desde la decisión.
Desde el querer estar, desde el elegir quedarse, eso fue lo que hizo Álvaro. Eligió quedarse. Eligió amar, sin condiciones ni garantías, y ese es quizás el mayor acto de valentía. Atreverse a amar cuando aún duele, cuando aún asusta, cuando aún no sabes si serás correspondido. Así que, si alguna vez sentiste que ya era tarde, recuerda esta historia. Porque mientras quede un paso por dar, una carta por leer, una puerta por tocar, nunca es demasiado tarde. Te invito a reflexionar. ¿Hay alguien a quien podrías llamar hoy? ¿Un perdón que podrías ofrecer? ¿Una presencia que podrías recuperar? Si esta historia resonó contigo, si alguna palabra te recordó a alguien, a un momento, a un amor que parecía perdido, compártela. Quizá, al otro lado, alguien también esté esperando una señal.